Hola, bienvenido a una nueva sesión de un nuevo vídeo de Hidden Trading. Hoy me gustaría traeros lo que son las emociones que tenemos los traders, o en realidad las personas en sí, pero que pueden hacer jugarnos de semanas pasadas a los traders. No se trata de intentar evitar las emociones, sino de entenderlas, comprenderlas para poder trabajar mejor y gestionarlas mejor. Vamos a entender hoy cuál es el mundo interior de un trader. También vamos a poner ejercicios prácticos para reconocer, comprender y transformar o gestionar cada emoción en trading. Em, Tenemos aquí el mapa de las emociones que tenemos como trader. En primer lugar, que creo que es una de las principales, sería el miedo, que es el freno que paraliza o que te protege. Nosotros lo vemos a veces como parálisis, pero a veces el cerebro lo interpreta como una protección, puesto que lo que tiene delante es para él una amenaza. En segundo lugar, la codicia, que es ese acelerador que te destroza la cuenta. La euforia, que es el peligro, el estado más peligroso, porque es cuando ganamos y ya nos creemos invencibles. El pánico, que es esa respuesta de emergencia del cerebro, pues por lo que comentaba, ¿no? Que ve que hay una amenaza y por lo tanto intenta protegerse. La frustración es una energía atascada, esas emociones sin gestionar, todo eso que intentamos tapar cuando algo nos sale bien. La impaciencia es uno de los enemigos principales para mí, de mi forma como trader de verlo, y es porque realmente la paciencia es lo que te va a hacer entender que este mundo no va con prisa, este mundo va lento, este mundo va con dedicación y con cariño. La culpa, que es una voz que te juzga en vez de aprender, sino que es ese autodiálogo que muchas veces nos salta, donde lo único que hacemos es machacarnos, hacernos daño. Y por último es la confianza, que es ese estado que cuando una vez que trabajan las demás, acabas entendiendo que no eres tú contra el mercado, sino que son dos en uno. Y es ese estado que te permite fluir con el plan. Quiero dejarte claro que no eres débil por sentir. Es verdad que lo ideal sería pues que fuésemos, como he dicho alguna vez, que fuésemos amebas, que no tuviésemos sentimientos, pero es que somos personas, somos preciosos así, con nuestros sentimientos, sean positivos o sean negativos, pero es que son eh, maravillosos de esa forma. No tienes que pensar que por tener ciertos sentimientos o unos sentimientos o dejarte llevar eh, por esos sentimientos eres débil. Eres simplemente una persona que tiene que aprender a gestionar esos sentimientos. La neurociencia nos lo confirma y es que la corteza prefrontal, que es el centro de decisión racional, está directamente conectada con la amígdala, que es el centro emocional. No se pueden desconectar. Cuando se activa la emoción, la amígdala secuestra esa capacidad de razonar. Y esto ocurre con el 30% del portafolio en rojo, con la entrada en el máximo, con la vela que cierra justo en el stop loss. No pueden vivir el uno sin el otro, pero es verdad que cuando ataca la emoción, secuestra al cerebro. El estoicismo lo sabía antes, siempre, bueno, he hablado en otros vídeos de esto, distinguía entre lo que depende de nosotros y lo que no. Las emociones, como señales internas, depende de nosotros procesarlas. Ignorarlas o suprimirlas no las elimina, que a veces pensamos que por decir, mira, me he sentido mal, he tenido miedo, pero bueno, voy a hacer caso y voy a ver como que no, voy a hacer como que no ha pasado, ¿no? Y, y cuando las ignoras o cuando intentas ignorarlas es cuanto más las estás amplificando. El estoico no niega el miedo, sino que lo observa, lo nombra y decide cómo actuar
pese a sentir ese miedo, por ejemplo, ¿no? El objetivo de trabajar los sentimientos es tener una ecuanimidad, no la frialdad, porque no podemos evitar ser personas. Es decir, si fuésemos robots, pues está claro que somos robots y eso es lo que somos y ya está. Pero es que no lo somos, ni lo vamos a hacer nunca, ¿eh? Somos traders y queremos ser ecuánimes, que sientan, que reconozcan lo que sienten, que actúan desde un plan y no desde la emoción del momento. La diferencia entre un trader rentable y uno que no lo suele ser es el análisis técnico. Suele ser este. Empezamos con el primer sentimiento, la primera emoción, en este caso sería el miedo, ¿vale? ¿Qué es el miedo? El miedo es la respuesta del sistema nervioso ante una amenaza percibida. En trading, el cerebro equipara la pérdida de dinero con pérdida de recursos para sobrevivir. Es biológico, no irracional. Siempre vamos a intentar protegernos. Y la forma de protegernos es teniendo miedo, teniendo cautela, ¿vale? El origen neurológico es la activación de la amígdala ante una señal de pérdida, porque lo que hace es liberar el cortisol y la adrenalina. Reduce el flujo sanguíneo hacia la corteza prefrontal, deteriorando el razonamiento. Cuando el cerebro tiene que razonar, lo razona. Y cualquier decisión que tenga que tomar, lo va a hacer perfectamente. Pero si la amígdala, en este caso, es la que prevalece, va a secuestrar al cerebro. ¿Cómo se manifiesta en cripto? Pues no entrar en operativas válidas por miedo a perder, cerrar trade demasiado pronto, mover stop loss para ir alejándolo del precio, que lo único que estamos haciendo ahí es saltarnos nuestro plan de trade, ¿vale? Y paralizarse ante una vela que va justo en contra de nuestra operación. ¿Qué ejercicio práctico podemos hacer? Pues la escala de 0 a 10. Antes de cada trade puntúa tu miedo de 0 a 10. Si supera el 6, entonces no ejecute. Anota el número en tu diario. Con el tiempo reconocerás tu umbral personal. Se trata de que te conozcas, de que sepas de cuándo una emoción puede secuestrar ese razonamiento que deberías tener. Una carta al miedo también podemos hacer, que es escribir una carta desde tu miedo. Hola, soy tu miedo y aparezco porque me siento poca cosa al lado de los demás, porque creo que no voy a ser capaz de conseguir nada, porque todo lo que toco lo rompo, en fin, escríbelo, nombra, suelta. Es la mejor forma de liberar, ¿vale? Nombrar la emoción en tercera persona activa la corteza prefrontal, es decir, el razonamiento. El peor caso escrito. Escribe el peor escenario posible del trade. Léelo en voz alta. ¿Puedes vivir con eso? ¿Qué pasaría? Es que voy a perder 100 USDT, es que voy a perder 1000 USDT, es que voy a perder 10.000 USDT. Pregúntate, ¿puedes vivir con eso? Sí, entonces entra. No, entonces reduce el tamaño hasta que la respuesta sea sí. Segundo, tenemos la codicia, que es el acelerador que destroza nuestras cuentas, ¿vale? ¿Qué es la codicia? La codicia es ese impulso hacia la maximización del beneficio sin límite. Evoluciona de una motivación adaptativa, que es acumular recursos, a una trampa cuando el entorno es volátil e impredecible. Es decir, no nos conformamos con lo que sabemos que tenemos suficiente. Siempre queremos más. El origen neurológico es que el circuito de recompensa dopaminérgico, que es la anticipación del beneficio, activa el núcleo accumbens, se llama, igual que las sustancias adictivas. Es como si dijésemos pues un yonki del dinero, ¿no? La recompensa variable, a veces ganas mucho, a veces ganas poco, potencia ese circuito, porque una vez que ganas quieres más. Por si acaso la siguiente vez va a ser que ganas muy poco o que no ganas. Entonces queremos como acumular, que al final nos vamos dando cuenta que lo que puedas ganar nunca te va a llenar, como el daño que te puede hacer lo poquito que puedas perder.
¿Cómo se manifiesta en cripto? Pues añadir a un trade que ya es añadir más dinero o para aguantar la posición o volver a hacer otra operación pero con mucho más margin porque ya te sientes que puedes ganarlo. No respetar tu plan, el take profit, moverlo porque piensas que puedes subir más, ¿vale? Aumentar el tamaño de la posición después de una racha ganadora y entrar en altcoin desconocida por ver el porcentaje de subida y ver que, bueno, que lo que suele pasar con las altcoins nuevas, ¿no? Que suben muchísimo y que después el batacazo es exactamente igual de grande. ¿Qué ejercicio práctico podemos hacer para la codicia? Pues sería, el primero es el objetivo escrito antes de entrar. Escribe tu margin, o sea, esto es de primero de trader, es hacer tu plan, tener tu plan de trader. Tienes que escribir tu take profit antes de empezar la entrada, no después, no cuando el precio llegue. Respeta lo que escribiste desde tu yo racional para no dejarte llevar por esas emociones, ¿vale? Por esa amígdala que te va a hacer tomar decisiones que son mucho más impulsivas. Segundo ejercicio sería la pregunta del otro yo. Cuando sientas codicia, pregúntate, ¿qué haría yo si no hubiese ganado nada en los últimos 3 trades? Esa perspectiva te hace desanclarte de la euforia acumulada. Y el límite de sesión define un porcentaje máximo de ganancia diaria. Y esto vuelve a ser lo mismo, es tener tu plan de trade. Cuando lo alcance, cierra el ordenador. Sé que parece contraintuitivo, pero es exactamente lo que hace un trader sostenible, ¿vale? Si estoy diciendo que es un tanto por ciento, es ese tanto por ciento y se acabó. Pasamos con la euforia, que es el estado más peligroso del trader. La euforia es un estado de activación positiva intensa caracterizado por la sensación de invulnerabilidad. Yo he ganado y pienso que ya voy a ganar toda. Me creo la mejor trader del mundo, por lo tanto no voy a perder. No contemplo esa opción. ¿Vale? Hay una claridad exagerada y una certeza que es ilusoria, que no es real, ¿vale? En trading es más peligrosa que el pánico porque encima además te hace que te sientas bien por haber ganado, te sientes fuerte, te sientes grande, te sientes poderoso. Y eso es mucho más peligroso, ¿vale? El origen neurológico es la liberación masiva de dopamina, serotonina y norepinefrina. El cerebro en euforia sobreestima sistemáticamente las probabilidades de éxito. Es decir, yo por haber ganado, por tener un buen profit y encima además tener una racha de 3 o 4 operaciones seguidas con buenos profits, yo ya me voy a creer, ¿vale? Voy a sobreestimar que siempre voy a ganar, porque ahí en ese caso no estoy siendo realista. Si te sientes más capaz cuanto menos lo eres. ¿Cómo se manifiesta en cripto? Pues operar más frecuentemente más tras una racha ganadora, saltarse tu plan de trade porque ya piensas que ya lo tienes todo dominado, etcétera, ¿no? Los consejos prácticos los ejercicios prácticos que podemos hacer para trabajar la euforia es que después de 3 ganadores consecutivos tienes que hacer una pausa obligatoria sin excepción. Luego revisa si esa racha fue abrida un mercado favorable, que son cosas distintas. Al final no deja de ser seguir tu plan de trade y no salirte de ahí. Cuando sientas euforia, escribe exactamente qué es lo que siente. Me siento imparable porque he ganado 3 trades, porque he ganado mucho dinero, porque me estoy pensando que si sigo haciéndolo así, voy a poder dejar mi trabajo, voy a poder comprar una casa, voy a poder pagar todas las deudas de mi familia, lo que quieras. Al final, no eres tú el que te está hablando a ti mismo y diciéndote, ¿vale? Releer esto en momentos futuros de pérdida es una de las herramientas más poderosas de humildad. Y la pregunta del bajista, en plena euforia alcista, pregúntate, ¿cuál es el argumento más sólido para que esto baje? Busca activamente el caso contrario. Si no puedes encontrarlo, la euforia está filtrando tu análisis. Realmente es no dejar de intentar ser humilde siempre. Agradecido con lo que has ganado, agradecido con tu esfuerzo, orgulloso porque has conseguido buenos profits, pero siempre humilde. Entramos en el pánico y sabemos que el pánico es el miedo
en su grado máximo, una respuesta de emergencia total del sistema nervioso autónomo. A diferencia del miedo ordinario, el pánico interrumpe casi completamente la capacidad de razonar. El origen neurológico del pánico es la activación masiva del eje hipotálamo hipófisis adrenal, descarga masiva de cortisol y adrenalina. El cerebro entra en modo lucha o muere, ¿no? Y todas esas decisiones se vuelven binarias urgentes. Es una parálisis, ¿no? Tiempo de procesamiento racional es cero, porque todo es pura emoción, ¿no? Vender todo, ¿cómo se manifiesta en grito? Pues vender todo en el mínimo porque ya piensas que te vas a quedar sin nada, cerrar esto manualmente, llamar a alguien mientras en el mercado cae preguntando qué hacer, en fin. ¿Qué ejercicio práctico tenemos para trabajar el pánico? El ancla física, por ejemplo, que es que ante el primer síntoma de pánico, el corazón acelerado, las manos sudando, ¿no? O en el teclado sin tener ningún plan, pon las manos en la mesa y presiona. La sensación física ancla el momento presente, interrumpe esa congestión, esa parálisis que tienes en ese momento, ¿no? Otro ejercicio sería la regla de los 10 minutos, que es que si sientes pánico, espera 10 minutos antes de tomar cualquier decisión sobre tu posición. Pon un temporizador, una alarma, no hagas nada. Simplemente espera. El 80% de esos impulsos de pánico se disuelven solo en 10 minutos y te puede hacer salir de ese estado en el que estás. También tenemos otro ejercicio que es el mantra del contexto, que es repetir en voz alta. Esto ya ha pasado antes, el mercado ya ha caído hacia antes, yo ya sé qué hacer en este caso. Así te empiezas a volver a ti y salir de ese estado en el que estás catatónico. Siguiente tenemos la frustración, es una energía atascada que necesita salida. ¿Qué es la frustración? Surge cuando existe un obstáculo entre nosotros y una meta deseada. En trading, ese obstáculo suele ser el mercado que no está haciendo lo que nosotros esperábamos. Es una energía de acción sin una salida constructiva, es decir, que las cosas no salen como queremos. El origen neurológico es que se activa cuando la frustración se activa cuando el circuito de recompensa está esperando algo que tiene que venir y no lo tiene. El cerebro registra esa discrepancia entre lo que queremos, la expectativa, y lo que tenemos, que es la realidad, como una amenaza, ¿vale? Hay energía de acción sin un objeto claro. ¿Cómo se manifiesta en cripto? Abrir la gráfica después de que el precio llega al take profit sin que estuvieras dentro. Entrar, es decir, o cuando a veces no hemos entrado o cuando toca el stop loss y va hasta nuestro take profit, ¿vale? Entrar después de una señal fallida para recuperar, el trading de venganza y un mal humor después de una sesión negativa. Eso ahí evidentemente nos podemos reconocer todos. Ejercicios prácticos para trabajar la frustración. Tenemos el diagnóstico de la frustración, que es escribir: estoy frustrado porque esperaba esto y ha ocurrido esto. Así tú ya ves dónde habías puesto tus expectativas, dónde ha llegado la realidad y qué emoción ha generado en ti. Y así puedes distinguir si la frustración viene de un error tuyo, de mala suerte o de expectativa irreal. Solamente si es por error tuyo vas a poder aprender algo. También tenemos el movimiento físico. La frustración es energía de acción, úsala físicamente. Si te está comiendo por dentro, levántate, haz algo que puedas hacer, un ejercicio intenso, saltar, correr, antes de volver al gráfico. Porque realmente lo que necesitas es descargar esa energía que te está creando la frustración, que está almacenada ahí y no puede salir. Y por último, escribir una carta al mercado. Escribir una carta al mercado diciéndole lo que piensas en él, pero sin filtro. Me acabas de reventar por todos los lados. Porque yo esperaba esto y has hecho lo que te ha dado la gana. Tú piensas que te puedes reír. Lo que te salga da exactamente igual. Lo he dicho muchas veces, exteriorizar los sentimientos
es una de las mejores formas de trabajarlo. Una vez que termines esta carta, léela y pregúntate, ¿qué parte de esto dice algo útil sobre mí y mi sistema? ¿O realmente ha sido todo un vómito de energía, ¿no? Tenemos la impaciencia, que es el enemigo, la impaciencia es la dificultad para tolerar el tiempo de espera entre el deseo y la acción. En trading, donde el 70% del tiempo el mercado no hace nada, la impaciencia es detonante de una sobreoperativa. El origen neurológico es que en el córtex o el bifrontal regula la tolerancia al delay de recompensa. Cuando está bajo en recursos, que hay fatiga, hambre, estrés, la tendencia al descuento hiperbólico aumenta. Preferimos recompensas menores ahora a mayores después. Nos cuesta esperar. Las cosas que queremos las queremos para allá, para ayer, no para dentro de 2 días. Y eso cuesta trabajarlo, pero es fundamental para ser un trader rentable. ¿Cómo se manifiesta en cripto? Entra antes de que el precio llegue a la zona de entrada. Operar en rasgos sin tendencia porque el mercado tiene que moverse ya. Reducir el tamaño del stop loss para entrar antes. Cambiar el plan a mitad de la sesión porque está tardando mucho. ¿Vale? Esas son cosas que hacemos por impaciente. ¿Qué ejercicios prácticos podemos trabajar para gestionar la impaciencia? Pues tenemos la visualización de la espera, y es que antes de una sesión de análisis visualiza durante 2 minutos una imagen de calma, un lago quieto, un árbol de invierno. Estudios de neuroimagen muestran que esta práctica activa el córtex prefrontal ventromedial asociado a la paciencia estratégica. Y también, yo también diría un poco de música calmada, que te pueda, de meditación o algo así, que te pueda intentar relajar. Otro ejercicio tenemos el protocolo de la alarma. Cuando identifiques una zona de entrada, pon una alarma de precio en tu plataforma y cierra el gráfico. Solo lo abres cuando suene esa alarma, porque la impaciencia vive en el visual. Si estamos con la gráfica abierta, esperando a que la operación vaya a llegar hasta donde nosotros hemos dicho, simplemente por el hecho de estar pendientes de la gráfica, vamos a tomar decisiones impulsivas y vamos a ser impacientes. Otro ejercicio, cada semana anota cuánta operativa válida no has operado porque esperaste demasiado. Luego, en cuántos entraste por impaciencia por impaciencia. Y comparar resultados. Los datos son el mejor antídoto. Tenemos la culpa. La culpa es esa voz preciosa que nos machaca de forma inminente cada vez que vemos que metemos un poco la pata. ¿Qué es la culpa? Es la emoción que surge cuando evaluamos negativamente nuestras acciones pasadas en relación con nuestros propios estándares. Tiene un potencial educativo cuando lleva a cambio de comportamiento o destructivo cuando queda en autocastigo estéril. ¿Vale? Si la culpa nos va a servir para mejorar, bien. Si nos va a servir solamente para machacarnos, entonces no sirve para nada. El origen neurológico de la culpa es la activación del córtex cingulado anterior y la ínsula. Está relacionada con la capacidad de mentalización. La culpa requiere poder verse a uno mismo desde fuera. Es una emoción únicamente humana y exclusivamente social. ¿Cómo se manifiesta en cripto? Rumiar repetidamente sobre un trade mal ejecutado, sin extraer aprendizaje nuevo. Castigarse por no haber vendido en el máximo, compararse constantemente con lo que debería haber hecho, dejar de operar por miedo a cometer más errores, autoboicot como autopunición inconsciente. ¿Vale? Los ejercicios que os aconsejo para trabajar la culpa es escribir. Me siento culpable porque, y pones por lo que te sientes culpable, ¿no? Luego escribe, mi responsabilidad en esto ha sido, y lo escribe específicamente cuál ha sido, ¿no? Mi aprendizaje es esto.
y la culpa se paraliza. ¿Por qué? Porque detallas qué es lo que está pasando dentro de ti y pones a cada cosa en su lugar. Me siento culpable por esto, mi responsabilidad ha sido esta y mi aprendizaje es este. Así, no toda la idea es culpa, 100%, ¿vale? Carta de autocompasión. Escríbete una carta como si un amigo próximo cometiera el mismo error. ¿Qué le dirías? ¿Con qué tono? Lee esa carta en voz alta, activa, leer esa carta en voz alta activa el sistema de cuidado que regula la autocrítica destructiva. Esto lo he dicho muchas veces y realmente eh, una de las cosas que podemos hacer es hablarnos como si estuviésemos hablando a un buen amigo o a alguien que tengamos en estima que esté pasando por la situación en la que estamos pasando nosotros. Es que se nos ocurren de palabras preciosas y de ánimo y de calma, pero claro, cuando se trata de nosotros no somos iguales. Y por último, el ritual de cierre de trade. Después de cada trade, especialmente los perdedores, anota en el diario, extrae el aprendizaje, ciérralo con una frase deliberada de cierre. Este trade está completo, aprendí esto y sigo adelante. Este ritual de cierre te impide que estés todo el tiempo dándole vueltas a la misma idea porque lo que debería haber hecho, porque no lo hice, es que no lo haces, es que siempre te pasa igual. Hacer ese ritual de cierre te va a evitar toda esta sensación. Pasamos a la confianza, que es el estado que te permite fluir con el plan. La confianza genuina en trading no es la certeza de que vas a ganar, es la certeza de que vas a seguir con tu proceso independientemente del resultado. Es la emoción que te permite actuar desde tu plan y no desde el miedo o de la codicia. El origen neurológico es que correlaciona con altos niveles de serotonina y baja activación del eje del estrés. El cerebro, en estado de confianza genuina, muestra mayor actividad prefrontal y menor reactividad amígdala. Acordaros que la amígdala es la emoción, ¿vale? Exactamente el mejor estado, el más óptimo para decisiones complejas. ¿Cómo se manifiesta en cripto? Pues en positivo, porque entras al trade sin dudar una vez que el setup está confirmado, que tu operativa, que tu análisis está confirmado. Respetas el stop loss. Cierras el ordenador cuando el plan dice que la sesión ha terminado. Aceptas pérdidas como parte del sistema y del proceso sin que afecte al siguiente análisis. ¿Qué ejercicio práctico podemos trabajar para la confianza? Escribe 5 trades en los que seguiste tu plan perfectamente independientemente del resultado. Lee esta lista antes de cada sesión. La confianza se construye sobre una evidencia, no sobre lo que yo quiero decirme. Frase de anclaje. Elige una frase corta que represente tu versión óptima como trader. Opero el proceso, pero no el resultado. Repítela en voz alta 3 veces antes de abrir el ordenador. Los anclajes verbales activan los estados mentales asociados. El diario de las victorias en un cuaderno separado solo para anotar momentos en que actuaste con disciplina, ¿vale? No solo los ganadores, sino también los que no entraste o los que perdiste, siempre que haya sido con disciplina. Si tienes un diario o una parte del diario donde solo anotes los momentos en los que actuaste con disciplina, vas a ver cuál va a ser tu evolución y cómo va siendo tu proceso. Aquí tenemos todas las emociones para hacer un resumen de que hemos explicado, que os he explicado hoy, ¿no? Son las emociones que vamos a dividir en activadores y las inhibidores. Las activadoras son las que aceleran y las inhibidoras las que frenan. Dentro de las activadoras tenemos la codicia, la euforia, la impaciencia y el pánico. Y las inhibidoras, las que frenan, son el miedo, la frustración, la culpa y la confianza. Vamos a hacer un ritual pre-sesión 5 minutos y post-sesión 5 minutos, ¿vale? No es muy difícil, es simplemente hacer una lista o hacer una especie de ritual donde tú puedas valorar cómo estás antes de la sesión y cómo has estado después de la sesión, ¿vale? Te dice primero el check del estado emocional, del 1 al 10, cómo estás hoy, qué emoción te domina ahora mismo. Revisar revisión del diario de ayer, que aprendiste, qué patrón emocional está activo estos días.
La intención de la sesión, escribe, hoy mi intención es no mover el stop loss. Hoy mi intención es no saltarme mi 5% de ganancias. No un objetivo de dinero, sino de comportamiento. Y una frase de anclaje, tu frase de confianza, la que tú quieras, la tienes que decir 3 veces en voz alta, sin prisa. El ritual posesión, 5 minutos después de operar, una vez que ya has terminado, que ya has cerrado el ordenador. Primero, cumplí mi intención, sí, no, parcialmente, sin juicio, solo es honesto, realista como es, ¿vale? Segundo, ¿qué emoción dominó? Nómbrala con precisión. Miedo, codicia, calma, impaciencia. Ya te sabes los nombres y sabes cómo identificar cada uno, así que no tienes excusa. Tercero, un aprendizaje concreto. No debo mejorar, sino la próxima vez haré esto diferente en la situación esta, ¿vale? Y el cierre de sesión consciente. Una frase deliberada de cierre. Esta sesión está completa. Mañana empiezo de cero. En lo que haya pasado hoy se quede en hoy y mañana será otro día. Más allá del diario, hay herramientas que funcionan, que puedo ayudarte un poco para que puedas seguir avanzando. La respiración coherente, sincronizar el ritmo cardíaco con la respiración, activando el nervio vago, ¿vale? Movimiento físico, 10-20 minutos antes de operar, para poder calmar esa adrenalina que traemos o esos pensamientos negativos que traemos. Escribir sin censura, intentar escribir para poder escupir, para poder soltar todo aquello que nos tiene un poco en vilo. La música instrumental, la música sin letra reduce la activación para poder trabajar y facilita la concentración. Utilízala para poder tener un nivel medio, un nivel intermedio, prefiero un nivel calmado para ti, para poder concentrarte. Visualización mental, 2 minutos, tener una imagen de calma, algo que te transmita mucha paz y poder verla durante 2 minutos. Eso va a hacer que te calmes, va a hacer que tus emociones se nivelen. Y la lectura estoica, bueno, si aquí ya cada uno se quiere leer, es simplemente leer meditaciones donde pueden ayudarte a ver la vida, el momento, el proceso de otra forma. Resumen, ¿qué es lo que nos llevamos hoy? 8 emociones, 8 explicaciones, 8 ejercicios. Las emociones son señales, pero no son debilidades. Cada emoción comunica algo. El objetivo es aprender su idioma. El cerebro en estrés no analiza, racionaliza. Si estás sentado en calma relativa, si no estás sentado en calma relativa, no estás analizando. Tercero, nombrar la emoción es el primer ejercicio para que tú puedas saber primero identificar y después soltar. La confianza se construye sobre una evidencia propia, no sobre autogestión, ¿vale? Y 10 minutos al día, 5 antes de la sesión y 5 después de la sesión, más la constancia, vas a tener un cambio real. 10 minutos al día transforma la psicología. Conocerse a uno mismo es el principio de toda sabiduría. En trading es el principio de toda rentabilidad. Si te ha gustado, por favor, dale a like, suscríbete para poder ver más sesiones y si quieres comenta cuál es la emoción que más te cuesta trabajar. Espero que os haya gustado, os veo en el siguiente vídeo y os mando un abrazo enorme. Chao.